Bien, buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien el micro? ¿Me confirman si se escucha bien? Excelente. Muy bien. Buenas noches. Vamos a empezar con la última clase de legislación aduanera. Y después vamos a dar el examen, ¿no? Ya saben, es un examen de 10 preguntas. Tiene para llenar, tiene para marcar. Todo está en la diapositiva. ¿Ya? Lo mismo de siempre. Y les voy a pedir que lean la diapositiva, ¿no? Yo veo que encima que el examen es con la diapo, ni así pueden a veces dar un buen examen, ¿no? Y eso sí es, en realidad, eso yo pienso que lo hacen porque hacen el examen para irse, ¿no? Y mira, nunca me había pasado, ¿eh? Y en el curso anterior, en operativa, he tenido un jalado. Un jalado porque ya sus notas no daban para más, no había de dónde sacarle, ¿no? No había hecho los trabajos, el examen se había sacado 0,7, y sacarte un examen 0,7 con la diapositiva es señal que lo has hecho por hacer, ¿no? Entonces aprovechen, aprovechen. Es una hora, no es una hora donde tranquilamente se puede, pues, hacer un buen examen, ¿no? Y encima que es con la diapositiva aún más, ¿no? O sea, aún más así. Igual ahora el examen va a ser con la diapositiva. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer bien. No hay que leer bien lo que se propone en el examen, la pregunta propuesta, y con eso tranquilamente podemos dar un examen bueno, ¿no? Al menos pasable. Bueno, en fin, vamos a ver, lo que hemos visto en este curso es la legislación aduanera. Todas las leyes, o la mayoría de ellas, no se puede ver todo tampoco por el tema del tiempo, las leyes que regulan el proceso aduanero peruano. El proceso aduanero peruano está recogido su base legal de manera primordial en la Constitución. La Constitución faculta al Estado a poder legislar en temas de comercio exterior, tratados internacionales, modelo económico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El Perú tiene un modelo económico, el modelo económico es la economía social de mercado, ¿no? Es el modelo de los últimos 20 años, no, más 30 años, ya, más o menos los 90, 92, 93, con el cambio de la Constitución se impone este régimen de economía social de mercado. Bueno, entonces comienza con la Constitución, la actual es la de 1993, y de esta Constitución manan toda la legislación, ¿no? Que existe. Está primero el Código Tributario, sale el Código Tributario, luego del Código Tributario, del Código Tributario mana la Ley General de Aduanas, ¿no? La Ley General de Aduanas, que es la ley orgánica, pues, de todo el proceso aduanero, ¿no? El Decreto Ley 1053. Decreto Ley 1053, que fue modificado por el Decreto Ley 1433 en septiembre del año 2019, preparando todo el proceso aduanero peruano para que ingrese al nuevo modelo de la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué es la Organización Mundial de Aduanas? El ente mundial que rige, que un poco modera, por llamarlo así, las aduanas, ¿no? La OMA ha propuesto un nuevo modelo digital de procesos aduaneros y el Perú lo ha acogido. ¿Para qué? Para que la aduana peruana pueda ser señal, pueda ser garante, pueda ser garantía de un correcto y rápido proceso aduanero para aquellos inversores, no, aquellos inversores que quieran entrar al Perú, los que quieran invertir, ¿no? Y quieran hacer negocios con Perú. Un buen modelo económico, un buen modelo aduanero, moderno, rápido, seguro, ágil, digital, lo hace, pues, hace del Perú un país atractivo para las inversiones y para hacer negocios con él. Hemos visto que de esta Ley General de Aduanas, perdón, y su reglamento, yo expliqué que para que una ley cualquiera sea, entre en vigencia, se necesita un reglamento. ¿Por qué?
Porque en una ley se explican se dan las leyes. Las leyes son ideas, ¿no? Ideas que se dan de cómo se van a hacer las cosas. Mas las leyes no buscan explicar cómo hacer lo que en ellas mandan. La ley manda. Entonces se tiene que crear un reglamento para explicar y para llevar a la realidad aquello que la ley define, aquello que la ley propone. Entonces el reglamento de la Ley General de Aduanas para eso sirve. Y más allá, se han creado procedimientos operativos. ¿Y qué son los procedimientos operativos? Plazos, canales de control, operaciones a realizar, que son las que hemos visto cuando hemos visto los regímenes más importantes. Hemos visto los más importantes, no hemos podido ver todos. Vamos a hacer un repaso de todos, vamos a mencionarlos y decir algunas cositas. ¿Por qué? Porque los procedimientos de despacho son todos estos, mira, todos estos son están divididos por grupos. Y si queremos ver todos, pues no terminaríamos, ¿no? Una clase de regímenes puede durar hasta 6 meses, ¿no? Nosotros tenemos, pues, un par de semanitas. ¿Por qué un par de semanitas? Porque lo importante acá, en este curso de auxiliar de despacho, es que esto sea el punto de partida, el punto de inicio. Tenemos que seguir formándonos, por supuesto, ¿no? Vamos a hacerlo aquí en Aduanet, vamos a hacerlo en otro lado, podemos también autoaprendernos, tenemos la maravilla del Internet, que, tenemos la maravilla del Internet, que nos ayuda a poder encontrar información a través de un buscador como Google o como cualquier otro, ¿no? Que nos permite, pues, acceder más fácil a la información. Bueno, entonces, de estos procedimientos nacían los regímenes aduaneros. ¿Y qué eran los regímenes? A ver, ¿alguien me puede decir qué era un régimen? Lo he repetido varias veces, todas las clases que hicimos, que aplicamos regímenes, me tomé el trabajo de repetir que era un régimen. ¿Alguien me puede mencionar al menos alguna idea de lo que es un régimen aduanero? ¿Qué es? ¿Alguna idea, algún concepto? Ya, el tratamiento a la cual, bueno, más a la que se acoge, es el tratamiento que se le da, ¿no? Pero está bien, va por ahí la idea. ¿Alguien más? ¿Otro concepto adicional quizás a lo que ha propuesto Carlos? A ver, nadie, hoy día tenemos el examen, o sea, hoy día es última clase y no creo que nadie haya captado qué es eso, ¿no? No, la importación y la exportación son regímenes, pero no me están explicando qué es el régimen. Bueno, y esto lo he repetido varias veces. ¿Ah? A mí lo que me parece que ustedes no están en las clases, están haciendo otra cosa y vienen para la asistencia. Pero bueno, ya eso es cada quien, ¿no? Yo doy la clase, ya yo pregunto si entendieron o no, y si no dicen nada, bueno, yo entiendo que sí lo entendieron, ¿no? A ver, el régimen no es nada de lo que están diciendo, es el tratamiento, lo que dijo Carlos al principio, es el tratamiento que se le da a la mercancía. El tratamiento que se le da a la mercancía, ¿no? Es cuando una mercancía ingresa o sale, esta mercancía tiene que pasar por un tratamiento de parte de todos los operadores de comercio exterior y de la SUNAT, ¿no? Tratamiento. ¿Qué se refiere con tratamiento? Los pasos que debe seguir, ¿no? Para que la carga entre o salga de manera legal, no las operaciones legales, toda la forma como vas a tratar la carga, ¿no? La carga llega, quiere someterle a un régimen aduanero, por ejemplo, el régimen aduanero de importación. ¿Qué dice el régimen aduanero de importación? El régimen aduanero de importación dice que para destinar la carga al régimen de importación, tienes que enumerar la DAN. Entonces, enumera la DAN. Comienzas a dar un tratamiento a tu carga. Dice, no, llévala a un local para someterla al aforo físico.
la llevan al local y se somete al aforo físico. Todo lo que tú haces con tu carga, eso es el régimen aduanero. Y los regímenes aduaneros, pues tienen su procedimiento, ¿no? Los procedimientos operativos, donde se recoge la, donde está en el procedimiento, donde está escrito los pasos a seguir para el tratamiento que le vas a dar a tu mercancía, ¿no? Por eso que cada régimen tiene un procedimiento, ¿no? Que se le conoce como procedimiento de despacho y que son los que están viendo ustedes en pantalla. Son los links de cada uno de estos textos. Por ejemplo, mira cómo se ha dividido. Se ha dividido primero, el primero es ingresos de salida de mercancías. En realidad eso no es un régimen. Son las normas a seguir para el manifiesto de carga. ¿Te acuerdas que vimos el manifiesto de carga y vimos los plazos, vimos las operaciones usuales, qué se tenía que hacer? Todo esto está en el manifiesto de carga, está en la diapositiva. Tenemos a los regímenes de importación. Dentro de los regímenes de importación, del grupo de regímenes de importación, tenemos los tres regímenes, también los vimos, eso sí los vimos los tres. ¿Por qué? Porque los tres estos tres regímenes son importantísimos. El régimen de importación para el consumo es el régimen que más mueve en el Perú. La mayoría de operaciones pertenecen a importación para el consumo, ¿no? Hasta hace unos años era en función de casi el 60%, si no me equivoco, y la exportación era el 20% y los otros 20% eran los demás regímenes. Eso hasta hace unos años. Hoy en día ha variado. ¿Por qué? Porque hoy en día hay más conocimiento de los regímenes. No todas las cargas que traes tienen que entrar a importación para el consumo. Tú tienes que ver. Si traes una carga que la vas a usar en tu planta y solo por un tiempo, menos de 18 meses, podrías usarla en admisión temporal para reexportación en el mismo estado y no pagar impuestos. Antes esto no estaba muy difundido. Entonces la gente, ¿qué hacía? Importaba, pagaba impuestos y luego exportaba. Perdía plata porque estaba pagando impuestos. En la admisión temporal no hay para qué pagar impuestos, ¿no? Simplemente traes la carga, la guardas, la almacenas, la vas a usar, tienes ahí, la usas para el fin que la necesitas y luego la reexportas sin pagar impuestos. Has hecho lo mismo legalmente y no has pagado impuestos. Y la norma te faculta a hacerlo, ¿no? Ahí no estás engañando a nadie, no estás cometiendo contrabando, ¿no? La admisión temporal te permite ingresar la carga a un lugar determinado, usarla en el lugar determinado por un tiempo determinado y luego devolverla al extranjero sin pago de impuestos. Entonces es completamente legal, ¿no? Pero ¿por qué a veces no se utilizan estos regímenes? Porque toda la fe se la ponemos a la importación para el consumo. Tenemos la reimportación en el mismo estado, que venía de carga que había sido exportada, no definitivamente, había sido exportada definitivamente, pero no habiendo sido usada o consumida, ¿no? Para el fin que se la había exportado, regresaba dentro del lapso de un año, ¿no? Y dentro del lapso de ese año no pagaba impuestos, ¿no? Entonces, yo conocí mucha gente que exporta, la carga no la usa y la importa como la trae como importación para el consumo y vuelve a pagar impuestos, cuando no debería. Como ha sido exportada, se ha traído en el lapso de un año, puedes acogerte a que ingrese sin pago de impuestos, la reimportación, por ejemplo, ¿no? Eso es el primer grupo que vimos. Tenemos a los regímenes de exportación. Regímenes de exportación son dos: la exportación definitiva y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. La exportación definitiva es el régimen, es el régimen primordial de salida, ¿no? La mayoría de cargas que salen se acogen al régimen de exportación definitiva.
¿La exportación definitiva qué es? Ese régimen aduanero, el tratamiento aduanero, los pasos a seguir, ¿no? Para exportar una mercancía de manera legal, tratamiento, régimen, ¿no? Que permite la salida de mercancías del territorio nacional, de mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Quién me da el concepto de nacional y el concepto de nacionalizada? A ver, ¿quién recuerda que lo explicamos en clase? ¿Nacional o nacionalizada? ¿Quién lo recuerda? Lo nacional era lo fabricado en el Perú, ¿verdad? Eso era lo nacional. ¿Y lo nacionalizado qué era? No, lo nacional era lo fabricado en el Perú. Fabricado, extraído, cultivado, etcétera, etcétera, etcétera. No producido. ¿Y lo nacionalizado qué era? No, mercancía extranjera que pagó sus impuestos cuando ingresó y eso hizo que se convirtiera en peruana de manera legal, ¿no? De manera legal. Puede decir todavía made in China, ¿no? No tuvo hoy tú dices, hoy esta mercancía nacionalizada, pero acá dice made in China. Entonces, ¿cómo va a ser peruana? ¿Cómo la vas a exportar? Me tienes ahí, me sacas tu declaración de importación, señor. Acá está mi importación, donde donde yo puse, donde yo pagué impuestos por esta mercancía, y aquí está. Es peruana. Ah, bacán. Tiene su declaración de importación, se le considera nacionalizada. Y así sirve la exportación. Y decía, ¿no? Lo que yo creo que le falta a la definición de procedimiento de exportación, ¿no? Que se exporta para uso o consumo, ¿no? Para uso o consumo en el exterior. Y es lo que más rentabilidad da al Estado peruano, ¿no? La venta. Se vende, ingresa capital, ingresan dólares, ¿no? Que permiten que el tipo de cambio del dólar se mantenga bajo y que pues no se sienta tanto, que yo me imagino que ya lo habrán experimentado. Yo fui el sábado al mercado y me quedé sorprendido de los precios, ¿no? ¿Por qué están los precios así? Porque ha subido, ¿qué? El dólar. Sube el dólar. Y a veces mira, y en ese tema de aduanas tenemos que estar bien atentos al tema del dólar, ¿ah? Una vez se dice, no, sube el dólar, no, no pasa nada si yo gano en soles. No, no pasa nada si yo tengo cuenta de ahorros en soles. Eso no es así. Sube el dólar y sube el precio de los commodities. Los commodities, ¿qué son? Alimentos básicos. Sube el maíz. Si sube el maíz, sube el pollo. ¿Por qué? Porque tú qué crees que come el pollito. ¿El pollito qué come? El pollito come maíz. Sube el maíz. Todos los impuestos de aduanas, se pagan en dólares. Se pagan en dólares. Si los pagas en dólares, quiere decir, y sube el dólar, quiere decir que va a costar más soles pagar las deudas tributarias aduaneras, porque son al cambio. Se hacen al cambio. Se calculan en dólares, pero para pagarlas se hacen en soles. Se calculan en dólares, ¿ah? Se calculan en dólares. Yo creo que me equivoqué cuando lo que dije hace rato. Se calcula en dólares, pero para pagarlas se pagan en soles. Entonces quiere decir que si sube el dólar, sube la deuda y obviamente las cosas importadas son más caras. No, la subida del dólar no es algo simplemente político, que porque el candidato Castillo, no, es un tema bien grave, ¿eh? Cuando sube el dólar es un tema bien grave, bien grave. Y es por eso que ustedes van al mercado hoy en día y todo está caro. Claro que por ahí siempre hay un poquito de especulación de los vendedores, ¿no? Pero es una realidad que igual va a pasar, ¿no? Sube el dólar, sube todo, ¿no? Bueno, es un paréntesis. Tenemos un tercer grupo, que son los regímenes de perfeccionamiento, que solo vimos la admisión temporal y la exportación temporal. Los otros dos, ¿por qué no los vimos? Porque los otros dos son regímenes ligados a la exportación y los mencionamos. Son los beneficios a la exportación. La restitución simplificada de derechos arancelarios y la reposición de mercancías en franquicia.
¿no? Uno es el famoso y conocido drawback y el otro es la reposición en franquicia arancelaria. El drawback, ¿qué es el drawback? El drawback, acá lo voy a escribir como se le conoce. Drawback, ¿no? El drawback es la restitución, la devolución del 4% del valor FOB exportado. ¿Qué quiere decir? Tú fabricas algo en Perú, produces algo, un polo, no sé, bueno, cualquier cosa que te imagines lo produces en Perú y lo exportas. El Estado, como premio, porque en verdad es un beneficio, no un premio, como beneficio, a que tú hayas colaborado con el desarrollo nacional exportando, te dice, de lo que has exportado, yo te voy a devolver el 4%. El 4% siempre que demuestre, pero ojo, solo de las mercancías fabricadas acá. Ahí sí no entran las nacionalizadas, eso no puede ser droga, porque no se ha fabricado acá. Pero de lo fabricado acá, que lo has hecho con insumos de acá, o incluso también tiene un porcentaje que permite los insumos importados, ¿no? Pero un porcentaje pequeño. De eso, se te devuelve el 4%. ¿No? Conviene porque, ¿qué pasa? Con eso también puedes subsanar los costes que se te generen por importar. Por ejemplo, un polo, importas los hilos. Entonces, por los hilos, recuperas el 4%. ¿No? Por el costo que has gastado en los hilos. Y así sucesivamente, conviene. Igual la franquicia, la reposición en franquicia, que es en realidad no es un tema de dinero, es un tema de es como un crédito que te da la aduana, ¿no? Oye, pagaste en uno y no pagues en el otro, ¿no? Pagaste en esta dan primera, pero ya entonces como ese producto que has importado, lo has procesado y lo has exportado, en la siguiente dan que importes el producto, la materia prima, ya no pagues impuestos. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que tú estás importando, siempre que sea la misma cantidad de lo que has exportado, va a ser para eso, no va a ser para consumo local, sino va a ser para consumo extranjero. Tenemos los regímenes de depósito, ya lo vimos también, el régimen de depósito, ¿no? ¿Por qué hablábamos de un depósito temporal y de un depósito aduanero? El depósito temporal, aquel pues que donde se almacenan las cargas, donde se almacenan las mercancías para el tema de las operaciones aduaneras, ¿no? Todas las operaciones aduaneras se debían o se deben o se tienen que llevar a cabo en un depósito temporal, y el depósito aduanero era el recinto donde se almacenaban las mercancías provenientes del régimen de depósito, ¿no? El régimen de depósito. Bueno, los regímenes de tránsito y los especiales o de sección no los vimos, primero porque los de tránsito no hay intervención, a excepción del reembarque de la gente de aduana, ¿no? Es más, son más dirigidos a las agencias de carga. Y los especiales o de sección, solo deberíamos ver el de entrega rápida y el del MUA, ¿no? El de entrega rápida son aquellas cargas que vienen a través de las empresas de envío de entrega rápida. ¿Cuáles son las empresas de envío de entrega rápida? Aquí las menciono. Son, por ejemplo, FedEx, por ejemplo, DHL, son dos de las más famosas, las más conocidas, ¿no? Estas cargas, también por ser de poco valor algunas, menos de $2,000, tienen otro tratamiento, ¿no? Con declaraciones simplificadas, con otro tipo de pago de impuestos. Todo esto se ve en el tema del envío de entrega rápida. Y el material para uso aeronáutico, o llamado MUA, ¿no? Es el código de régimen 71. En realidad son partes y piezas para las aeronaves, no son las aeronaves, ¿eh? Ojo, hay siempre una confusión con el MUA. Cuando escuchan aeronáutico, piensan que ahí van las aeronaves. No, las aeronaves entran como admisión temporal. Son las partes o piezas para las aeronaves. O sea, un tornillo, un asiento de avión, la puerta del avión, el radomo es la parte de la naricita del avión, se le llama radomo, ¿no? Puede ser un hélice, puede ser la parte de un ala,
etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas partecitas pequeñas son pues o bueno, no pequeños, no, también hay piezas grandes. No son son las que ingresan al régimen de material para uso aeronáutico. No se olviden también los plazos. Los plazos. ¿Cuáles son los plazos? Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es el plazo para el abandono legal? A ver, ¿quién se acuerda cuál es el plazo para que la caiga cargue en abandono legal? A ver, ¿quién se acuerda? Ya, pero no, esa palabra del último bulto, no. 15 días, ¿y 15 días qué? Hábiles, calendario, 15 días calendario, muy bien, ¿no? Con 15 días calendario contados a partir del día siguiente, el término de la descarga, no del último bulto, de la descarga, ¿ya? De la descarga. ¿Y por qué no del último bulto? Porque entonces tú podrías preguntar, ¿y de qué último bulto sería? ¿De mi último bulto de mi carga o del último bulto de la nave? Ya entrarían las preguntas, ¿no? Simplemente el término de la descarga. ¿Qué quiere decir? En realidad es el término de la descarga del último bulto de la nave, ¿eh? No de tu carga, sino de la nave entera, ¿ya? Pero la aduana, para evitar esas preguntas que saltan en cualquier proceso, dice, ¿sabes qué? Término de la descarga, del término de la descarga. Bien, hasta aquí, y ya para que vayan a su break y regresen para el examen, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer? Por favor, la pueden hacer en este momento. ¿No? Alguna consulta de algo que no les haya quedado claro, que se necesite que quizás se repita, lo pueden hacer en este momento. Si hay alguna consulta, adelante, ¿eh? Profesor, buenas noches. Sí. Quería saber por qué el drawback y franquicia arancelaria son considerados regímenes de perfeccionamiento. Porque lo son. El rollback y la reposición en franquicia, ¿qué hacen? No son regímenes a los que vas a ingresar la carga en principio, son regímenes que van a darte el beneficio cuando exportes del producto terminado, pero viene de un producto que tú has importado como materia prima o como todavía no procesado. Por ejemplo, el ejemplo de los polos, ¿no? Puede haber entrado como hilo, pero ¿cómo se exporta? ¿Como hilo o como polo? Se exporta como polo. ¿Entonces qué quiere decir? Ha sufrido una operación de perfeccionamiento, ¿no? Se ha perfeccionado, entró como hilo, sale como polo, fabricado acá. Por eso se te da el drawback. En la reposición en franquicia, por ejemplo, entra como trigo y se exporta como fideo. Ha sufrido una operación de perfeccionamiento. Es por eso que se les ha colocado en el grupo de regímenes de perfeccionamiento. A ver, profesor, va a venir en el examen. Hoy, sí, pero el examen es en 10 minutos. Ya, no, hasta la clase del viernes, hasta el viernes, hasta la clase del viernes nada más, nada más. Ya, a ver, ¿alguna otra consulta? Profesor, disculpe, buenas noches. Sí, Profe, el día viernes usted dejó un resumen, ¿se acuerda? El sí. trabajo. Ya, lo que pasa es que yo lo hice en Word, no Ya, sabía que era... estas cosas no son preguntas de la clase. Esas son Ay, situaciones que te han pasado. ¿Qué tienes que hacer? Escríbeme a la mensajería y ahí te respondo, ¿no? Porque son preguntas de la clase, de algo que no les haya ay, ya. quedado del módulo. Pero no me sale su contacto para mensajería. Le Tienes que expliqué, buscarlo porque todo el mundo me manda mensajes por ahí. Yo hablo con todos. no me sale de En la verdad. esto, ahí buscas con mi nombre, sale.
A ver, preguntas, por favor, no quisiera repetirlo, del tema que estamos viendo y con el examen que está encima. Bien, bueno, entonces, ya si no hay más preguntas, vamos al break, ¿ya? Son 7:45, 7:55 regresamos, 5 para las 8, ¿ya? 5 para las 8 para llamarles la lista y que a las 8 puedan comenzar con su examen. Ya, Alexander, si no puedes escribirme a la mensajería, escríbeme aquí al Zoom, pero a mí solo, no pones ahí a mi nombre y me escribes que, a ver qué pasó, ¿ya? Gracias.
Bien, vamos a pasar la lista para poder comenzar con su examen. Luis Antón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Diana Asencios. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Silvana Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nicole Colona. Nicole Colona. Manuel Cornejo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Curo. Presente, profesor. Oscar Cutipa. Presente, profesor. Daniel Espinosa. Natalia Espinosa. Isaías González. No, el examen no pueden entrar, pues no les va a habilitar. Se habilita a las 8 todavía. Sebastián Huancayo. Jordan López. Damaris Oliva. Presente, profesor. Diana Pérez. Diana Pérez. Ahí está Diana. Esther Ríos. Edith Tapia. Evelyn Vázquez. Bexy Velarde. Listo. A ver, Nicole, me parece que Nicole me escribió. ¿Nicole Colón está por ahí? No. No, no está. Bien. A ver, vamos a poner aquí un momentito. Ya, bien. Bueno, todavía a las 8 en punto se activa, ya, unas recomendaciones. Por favor, lean bien. Ya todo está en la diapositiva. Todo está en la diapositiva. Todo, absolutamente todo. Ya, lo que sí tienen que leer bien la pregunta. Por ejemplo, mira, el examen anterior, yo había hecho una pregunta de qué es el contrato de compra-venta. ¿Qué es el contrato de compra-venta? Y casi el 80% me ha respondido qué es la compra-venta, más no el contrato de compra-venta. ¿Qué quiere decir eso? Que no han leído. Y curiosamente, todas las personas respondieron lo mismo. Obviamente que es porque lo dieron con la diapositiva. Pero hay que tener cuidado, ¿no? La pregunta no era qué es la compra-venta, era qué es el contrato de compra-venta. ¿Está relacionado? Por supuesto está relacionado, pero no es lo mismo. La compra-venta es la acción. El contrato es el documento donde se refleja la compra-venta, ¿no? Hay que leer bien. Y eso es una hora de examen con la diapositiva. Es para que todos sacaran 20. Porque estás con la diapositiva, tienes el examen, el instrumento y tienes con qué darlo, la diapositiva. Eso para un 20 asegurado, ¿eh? Pero si con esa facilidad no lo haces, yo tampoco te puedo regalar la calificación, ¿no? Ya si no lo haces, bueno, tendrás tu calificación y bueno, no es lo que quedará. Bien, son las 8, pueden comenzar su examen final, cualquier consulta yo me encuentro aquí, la pueden hacer. Ya, obviamente no te voy a dar la respuesta, pero si te queda alguna duda por ahí, no sé, vamos a ver, ya yo veo si la respondo o no en función de tu pregunta, ¿no? Nada, mucha suerte, termina el examen y ya se pueden retirar, pero usen su hora, lean bien lo que responden, ¿ya? Son 10 preguntas,
Muy buena suerte, éxitos, adelante. Gracias.